Hola a todos, buenas tardes. Creo que siendo las 4:02 podemos empezar con el webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Ernesto Marín. Yo soy Off Counsel del área de banca y finanzas del estudio de Checopar. Y a su vez soy miembro del área de Venture Capital del estudio. El propósito de este evento sobre startups, sobre protección de datos personales para startups, no solamente poder darle a la comunidad emprendedora peruana, a las startups, a los fondos de Venture Capital, clientes o no clientes del estudio, nuestras impresiones, nuestros comentarios respecto a un tema que es de vital importancia para cualquier emprendimiento, como es la protección de datos personales, sino también es ser el primer evento que estamos haciendo, una serie de eventos o webinars que vamos a realizar enfocados en la industria emprendedora, en el ecosistema emprendedor, en startups, porque en el estudio hemos tomado la decisión recientemente de lanzar una especialidad de Venture Capital. ¿Qué buscamos con esta especialidad de Venture Capital en el mercado? Poner a disposición del ecosistema emprendedor más de 72 años de experiencia en la prestación de servicios legales, poner a disposición del ecosistema emprendedor el conocimiento que tenemos con 9 áreas de práctica y más de 30 especialidades distintas en el estudio. Y también es un poco a través de eventos como este webinar, poner un poco en conocimiento de la comunidad emprendedora temas que cualquier emprendedor, cualquier startup tiene que tener en cuenta para poder llevar a cabo su negocio de manera correcta, con un enfoque bastante preventivo, no reactivo, y de esa forma evitar la aparición de contingencias más adelante que puedan poner en riesgo el desarrollo del negocio, la valorización de la compañía, entre otros. El equipo de Venture Capital que hemos formado aquí en el estudio está formado por aproximadamente 10 personas de distintas especialidades, gente del equipo de banca, corporativo, tributario, protección de datos, compliance, y la idea es poder prestar a nuestros clientes un enfoque multidisciplinario en cualquier aspecto vinculado a su industria. Sin más, me gustaría presentarles a Crosby Uleje, asociado principal del estudio, especialista en protección de datos personales y protección del consumidor, quien va a comentarles ahora todo aquello que ustedes tienen que tener en cuenta en cualquier emprendimiento o en general en cualquier negocio que decidan llevar a cabo en materia de protección de datos y protección al consumidor. Muchas gracias y antes que nada recordarles que tienen el botón de Q&A en su pantalla para poder hacer cualquier pregunta y las preguntas las vamos a estar respondiendo al final del webinar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un súper gusto para mí estar en este momento, en este espacio, poder compartirlo con ustedes. Un doble gusto porque me toca inaugurar esta serie de sesiones que hemos armado con todo el equipo para poder compartir con ustedes este espacio y de alguna manera poder aportar valor a sus negocios. Y además contento porque veo que hay un montón de gente conectada, y sé que la mayoría de ustedes son emprendedores o están en emprendimientos, y aunque tienen que estar ocupándose de las cosas urgentes, que es la generación de negocio, también están acá ocupándose de lo que es importante, ¿no? Porque, y acá pues veo un claro paradigma entre lo urgente y lo importante, no implica que lo importante no se pueda tratar, y el hecho de que ustedes estén acá presentes, pues para mí es un claro ejemplo de que se dan abasto para también ver ese tema que es importante, y que espero pues poder darles valor, darles contenido, y nada, como decía Lucho, voy a seguir yo con la presentación y al final pueden hacer preguntas, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre dos temas que son sumamente importantes, que son la protección de datos personales y la protección al consumidor. Un disclaimer es que no voy a hablar de la ley, haciendo un checklist de todo lo que te dice la ley, probablemente ni siquiera voy a hablar sobre un artículo en particular, voy a hablar sí de las obligaciones de la norma, pero esto no es un checklist de la norma, esto es más bien, como lo hemos enfocado esta presentación, es más bien ver qué retos va enfrentando un emprendedor desde que ya tiene constituido su empresa, ya tiene más o menos seteado su modelo de negocio, y esto a raíz también de una experiencia personal, de un emprendimiento familiar, donde yo era pues el abogado, como abogado de la familia, me tocaba ir acompañando este emprendimiento, y me di cuenta también gracias a mi experiencia asesorando a muchas empresas innovadoras, es que el enfoque es distinto, digamos. Cuando una empresa está enfocada en la innovación, tiene que enfocarse en eso que es lo urgente, y avanzar y mirar al costado cuando ve un red flag
legal que puede generar algún tema que puede afectar justamente ese objetivo principal, que es la generación de los negocios. Nosotros hemos tratado de diseñar, digamos, en esta presentación algunos puntos o aspectos que para nosotros, en nuestra experiencia, pueden constituir algún red flag en el corto o largo plazo para hacer sostenibles los negocios. Y, como les decía, no es un análisis integral de la norma, sino de aquellos aspectos que consideramos que son los más urgentes, considerando el reto pues, que es ser emprendedor, sobre todo en nuestro país. Y me toca dar unos minutos sobre la importancia de estas dos normas. Voy a hacer una presentación, esperen un segundo, por favor. Ya. ¿Por qué es importante las normas de protección al consumidor? No voy a filosofar en el tema, pero sí estaba leyendo un poco recientemente sobre el nuevo perfil después de la pandemia, y encontré una frase que la verdad me identificó como consumidor, y es que ahora el consumidor ha cambiado, ¿no? Después de la pandemia. El consumidor ahora, decía un especialista de SAN, que es más sensible al precio, más inseguro sobre su futuro y menos leales, digamos, a una marca, a un producto que pueda ofrecer una empresa, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que verdaderamente la empresa ahora enfrenta mucha competencia, el consumidor puede, si no tiene una buena experiencia de consumo con una empresa, a un clic puede cambiar a la competencia. Y no solamente a la competencia en el Perú, sino a la competencia en el extranjero, ¿no? Y por eso que han surgido muchos emprendimientos, digamos, del sector educativo, por ejemplo, que están a disposición de todo el mundo. Y eso implica, pues, que ahora que las normas de protección al consumidor adquieren un nuevo valor, no solo, digamos, por el tema de las sanciones, que siempre como abogados tenemos que hablar de las sanciones, y las pueden ver en la pantalla, pero la idea es que el cumplimiento de esta norma se vuelva algo que aporte valor, más que algo que sea para evitar, digamos, las sanciones, para que el negocio frente al consumidor sea una cuestión sostenible, digamos, los emprendimientos tengan, más allá del precio, otros drivers para competir en el mercado, relacionados con la experiencia en el consumo. Y por eso es que es importante, sobre todo en este contexto, digamos, que de alguna manera estamos saliendo, digamos, de esta pandemia, es importante que estemos al tanto, y ustedes como emprendedores mucho más necesariamente. Y de igual forma con la protección de datos personales. La privacidad, qué duda cabe, que hoy en día pues, ha cobrado una relevancia mucho cada vez más en el Perú. A nivel global ya tiene más tiempo, pero en el Perú hoy en día la privacidad es algo que las empresas están valorando mucho, y también leyendo, digamos, cuál era el impacto de las normas de protección de datos personales, encontré un estudio que analizaba, digamos, los periodos antes y después de la emisión de un reglamento de protección de datos personales en Europa, que es muy estricto, más estricto que en el Perú, y lo que analizaba ese estudio era cuál había sido el impacto en las transferencias de capitales en las startups antes y después de esta norma. Y algo que me pareció muy importante es que ese estudio decía que después de que salió esa norma publicada, las inversiones de capital en las startups se redujo en un 36% respecto a algunas empresas que no habían puesto o no habían puesto como una prioridad la protección de datos personales, la privacidad, la seguridad, y ese capital había migrado, digamos, a Estados Unidos o a otros lugares, digamos, del mundo. Y más bien, las empresas tecnológicas que estaban comprometidas con la privacidad, con la seguridad de los datos personales, habían visto un incremento del capital que se invertía en sus negocios a raíz de la emisión de esta norma de protección de datos personales en Europa, que es muy importante. Entonces, esto de alguna manera, pues, más allá de las sanciones, que repito, como abogados tenemos que mencionarlas, resalta pues que estos temas hoy en día son importantes, y que definitivamente más adelante, cuando tengamos que buscar un tipo de capital, o cuando tengamos que vender una empresa y que tenga un alto valor de mercado, pues esos dos temas finalmente son muy importantes. Entonces, dicho eso, como les decía, no voy a hacer un checklist de las normas, voy a contarles un poco cómo hemos avanzado, digamos, en la experiencia en un emprendimiento, pero que me puso a mí en el lugar, digamos, de un emprendedor que tiene algún conocimiento legal, digamos, en estos temas, ¿no? Y por eso que quería iniciar con el camino del emprendedor. O sea, estos dos temas son paquetes básicos, digamos, el paquete básico, el paquete, digamos, más baratito, por así decirlo, que tiene que conocer un emprendedor desde el punto de vista legal, así como uno cuando compra un paquete de cable o de datos. Este es un paquete que sí o sí tiene que conocerlo el emprendedor, porque es importante para la sostenibilidad de los negocios.
Y estas normas, digamos, impactan en un mundo, ya sea que tu modelo de negocio es B2C o B2B, no importa, digamos, igual las normativas de protección de datos y la normativa de protección al consumidor te va a impactar necesariamente, evidentemente mucho más si eres una empresa B2C, ¿no? Porque de alguna manera, pues, los consumidores, tus consumidores, como emprendedor, esperan algo de ti, de tus productos y tus servicios. Pero también si eres un B2B que brinda servicios a una empresa que tiene consumidores, de alguna manera también las obligaciones de protección al consumidor te pueden impactar, como vamos a ver más adelante. Entonces, imaginemos pues que ya estamos en un emprendimiento, ya estamos bien seteados, tenemos el objetivo bien claro del negocio, el modelo, el propósito, ya sabemos más o menos, hemos hecho un estudio de mercado. ¿Y cómo hacemos? ¿No? Yo conversaba con mi hermana que hacía este emprendimiento y me decía, bueno, ya tengo ya el modelo de negocio. Ahora, ¿cómo me cuido de los reclamos que puedan tener de mis consumidores? ¿Cómo controlo las expectativas que los consumidores pueden tener de mi negocio? Y el punto número uno, que evidentemente ustedes lo deben conocer y que yo le comenté es, bueno, tienes que tener las reglas claras de cómo vas a vender tus productos y servicios, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que ya sea que estés en un entorno digital o en un entorno físico, tienes que acordar con tus clientes cuáles son las condiciones bajo las cuales tú vas a brindar tus servicios para que puedas controlar de manera muy eficiente qué es lo que esperan tus consumidores y luego no tengas problemas por haber defraudado esas expectativas. Punto número uno, entonces, es diseña bien tus términos y condiciones de contratación, que son las reglas, digamos, que rigen la prestación del servicio y que lo bueno es que son diseñadas inicialmente por las empresas, por los emprendimientos, digamos, y que ponen algún límite a la responsabilidad de los agentes económicos. Básicamente, los términos y condiciones, ya sea que estén en una página web, que es seguramente lo que hemos visto, pero también firmamos términos y condiciones de repente cuando vamos a un hotel que no hemos reservado en línea y ahí tenemos que firmar un contrato, también firmamos términos y condiciones. Básicamente estos documentos, por ejemplo, tienen que tener cuáles son los derechos y obligaciones específicos de cada una de las partes, digamos, en el marco de esa transacción. ¿Y por qué es importante esto? Porque de todas maneras, como ustedes intuyen, saben o conocen, esto te reduce pues conflictos porque si el consumidor acepta determinadas reglas, es menos probable, hay excepciones entre paréntesis, de que un consumidor te pueda plantear reclamos con respecto a lo que firmó, que aceptó, de lo que estuvo informado. Esto, a su vez, genera confianza con los consumidores, un aspecto muy importante en este entorno, por el nuevo perfil del consumidor, porque va a generar menos fricción con el consumidor va a saber qué esperar de la empresa y qué no esperar de la empresa, también del emprendimiento, y de alguna manera también cautela tus operaciones y tu negocio, porque esto va a evitar pues que luego tengas que estar perdiendo plata porque tienes que devolver un producto, devolver plata por un servicio que no se prestó conforme el consumidor lo aceptaba. Y en la medida que reduce la incidencia de reclamos, de alguna manera pues ayuda a que cautelemos los activos de las empresas. Los términos y condiciones deben ser claros, específicos y evitando ambigüedades. Y este es un checklist que nosotros hemos diseñado un poco pensando en la práctica de qué es lo que debe tener para que evite menos problemas los términos y condiciones, para que cada vez una transacción sea menos conflictiva. No es que esto sea regulado en la ley, no lo van a encontrar en una parte del mundo, perdón, una parte de las normas de Perú no lo van a encontrar, pero que nuestra experiencia nos ayuda a nosotros a diseñar documentos que sean útiles para los diferentes modelos de negocio. No estamos hablando de contratos de 10 páginas, a lo que todo el mundo cree que los abogados solamente saben hacer, sino que pueden ser documentos de una cara que regulen las cuestiones más importantes en la relación de consumo. ¿Qué tiene que tener los términos y condiciones? Pues la información corporativa, porque eso genera confianza en los datos de contacto, saber con quiénes estás contratando, y además hace poco salió una norma que te obliga a colocar el número de RUC, pero igual yo siempre he recomendado que se coloque esta información de contacto y de identificación porque genera confianza en el consumidor, sobre todo en entornos digitales. Tienes que establecer también cuáles son los bienes o servicios que son objeto de la transacción. Eso no quiere decir que tengas que hacer unos términos y condiciones por cada producto, por cada servicio. Evidentemente ahí hay categorías que pueden tener alguna condición especial, pero claramente tus términos y condiciones los puedes linkear claramente al producto que tú ofreces, para que, por ejemplo, si es que pones fotos referenciales de tus productos, puedas poner en tus términos y condiciones fotos referenciales para medir las expectativas del consumidor cuando reciba los productos o servicios que se le ofrecen. Además, tienes que regular claramente cuáles son las etapas de contratación, digamos. Eventualmente podría, no sé si ustedes se acuerdan, en la época pre-pandemia, ustedes se acuerdan, o en la época de la pandemia, mejor dicho, cuando inició toda la pandemia, que había muchos reclamos porque habían ventas que no se pudieron completar
Y un grupo importante de esas ventas que no se pudieron completar fue por la falta de stock, ¿no? Porque antes la estructura o la etapa de la contratación en línea era compras, aceptas, pum, se firmó el contrato y ya está, pero ahora, digamos, ante la falta, digamos, ante la adecuación, ante la falta de control de tu inventario, pues a veces toca hacer una etapa de venta, digamos, en dos etapas. Una donde primero el consumidor hace una solicitud de compra, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que su solicitud de compra si va a ser, va a ser confirmada en tanto tiempo, ¿no? Eso ayuda a las empresas a protegerse ante una falta de stock, por ejemplo, porque en ese tiempo, hasta que no te confirmen, pues la empresa puede revisar su stock, cómo está, y según eso, podrá establecer su contratación en una o en dos etapas, ¿no? Evidentemente, también los términos y condiciones tienen que tener precio y forma de pago, la duración del contrato, si es que fuera el caso, por ejemplo, de un servicio, los requisitos que deben cumplir tus consumidores cuando tú le das un servicio. Por ejemplo, si tú le das un contenido en Internet, unas clases, pues tienes que decirle cuáles son las condiciones mínimas de software, de acceso a Internet que requieres para que puedas hacer un goce razonable del servicio que estás vendiendo, ¿no? Eso es en entornos digitales. En entornos físicos, evidentemente, pues también pueden haber requisitos que se requieran cumplir. Muy importante aún, poner en tus términos y condiciones qué garantías yo ofrezco expresamente al consumidor, ¿no? Porque hay dos tipos de garantías, las que yo ofrezco expresamente al consumidor y la que el consumidor razonablemente podría esperar, digamos, del servicio que yo ofrezco. Evidentemente, pues, por ejemplo, si yo vendo un carro, el consumidor espera que el carro funcione, yo no tengo que decirle, te garantizo que el carro funcione, porque eso tiene que ser así, de alguna manera, tiene que estar establecido, pues, a menos que, claro está, vendas un carro como chatarra y más bien tu garantía tiene que decir, no me hago responsable del carro, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que ponerlo bien claro porque mientras más espacios dejemos a la discusión, más podríamos tener algunos reclamos por garantías que no hemos cumplido y eso nos va a generar pues desgaste con el consumidor, que tengamos que devolver la plata o simplemente pues no genera una buena experiencia en el consumo. Y bueno, y si hay condiciones especiales por determinados sectores, si se trata de una promoción, hay que pues poner determinada información sobre el stock, las condiciones de participación, etcétera. Pero la cuestión es que tus términos y condiciones tienen que estar claramente establecidos y aceptados por el consumidor en el proceso de compra, y sobre todo que ustedes como emprendedores estén en la capacidad de demostrar que este ha sido el documento que el consumidor me ha aceptado, ¿no? Y ahí hay que configurar, digamos, desde el punto de vista informático, que podamos tener un registro de la aceptación de los términos y condiciones que hemos diseñado. ¿Qué no debe tener unos términos y condiciones? Y acá básicamente son las cláusulas abusivas, ¿no? Que Indecopi lo que dice es, oye, estos contratos no pueden tener determinado tipo de cláusulas que ponen en una desventaja al consumidor. ¿Qué es esto, digamos? Son algunas cláusulas que limitan derechos del consumidor, como por ejemplo, limitan la responsabilidad del proveedor por cuestiones de dolo o negligencia grave, digamos, cosas que debieron estar dentro de su control, las limitan o le dicen al consumidor, mira, ¿sabes qué? Renuncias a poner un reclamo ante tu autoridad, por si acaso renuncias a que la ley aplicable sea la de Perú, y más bien la ley aplicable ahora va a ser en Nueva York, y si tú quieres poner un reclamo, pues me denuncias ante los tribunales en Nueva York, ¿no? Claramente esas cosas, más allá de la regulación, pues podrían no generar una experiencia. Hay cosas que sí vale la pena, digamos, llevar a otro entorno, pero hay cosas que, más allá de infringir la norma, como sería en ese caso de incluir esas cláusulas abusivas, pues te podrían generar una mala experiencia en el consumo, ¿no? ¿Qué cosa debemos evitar en esa línea? Por ejemplo, oye, le entrego el servicio como es y tú ya eres y no me hago responsable, ¿no? Eso Indecopi interpreta como que la empresa se está excluyendo de responsabilidad o limitando responsabilidad de todo, lo cual, como decíamos, no es posible, porque no es posible liberarse de responsabilidad por dolo o culpa grave. Otras cosas que también se colocan es, por si acaso, yo tengo la libertad de atenderte, si quiero o no, yo decido discrecionalmente y tú tienes derecho a reclamarme. Ese tipo de cláusulas también, de alguna manera, si bien pueden ser aplicables en otras jurisdicciones, en el Perú no lo son. Hay ya provisiones más específicas que aplican a determinados servicios financieros, y sobre todo esto pasa, digamos, este tipo de limitaciones pasa mucho cuando a veces en una etapa inicial, sobre todo para emprendimientos que son regionales, queremos utilizar los documentos que ya utilizamos en otros países, y quizá como un lanzamiento, nuevamente, pensando entre lo urgente y lo importante, está bien,
pero digamos, ya he llegado a un punto donde tengo que enfocarme en la sostenibilidad en el largo plazo, pues ahora toca mirar mis documentos y hacer quizá una pequeña localización nada más, algo, pequeños ajustes, digamos, sin afectar el modelo de negocio, pero que lo hagan viable en el largo plazo. Y ya puestos, digamos, con el negocio, ya estamos vendiendo, y me acuerdo que cuando estábamos viendo este emprendimiento que les comentaba, mi hermano me preguntaba, oye, estoy recibiendo datos personales, digamos, ¿qué puedo hacer con esa información? Porque claramente cuando uno vende productos recibe información de la transacción, obviamente, e incluso información adicional. O nuevamente, incluso si tú eres una empresa que brinda servicios a otras empresas que tienen consumidores o atienden, también van a recibir datos personales de los consumidores de sus clientes. Y eso, de alguna manera, gatilla algunas obligaciones que vamos a ver más adelante. Punto número 1, seguramente todos ustedes saben, y porque ya es algo muy conocido, de que la regla general es que si alguien quiere tratar la información de alguien, y cuando hablamos de información, hablo de todo tipo de datos personales, desde datos de contacto, datos de salud, datos biométricos, datos conductuales, desde cómo te comportas en el entorno web, cuánto tardas, por ejemplo, en poner el código CAPTCHA, en poner aceptar, desde qué IP te conectas, si es que es el browser que tú regularmente utilizas para navegar, todo ese tipo de información son datos personales que eventualmente se tienen que procesar, digamos, en el marco de una transacción. Y la regla general, como les decía, es que se requiere el consentimiento para tratar esos datos personales, salvo que los datos personales solo se traten para ejecutar el contrato. Y normalmente, y esto ya es como una recomendación, es que tengamos una política de privacidad. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la obligación de recopilar el consentimiento, cuando, por ejemplo, ustedes tienen un negocio que venden bienes y servicios por Internet, van a tratar todos esos datos para cumplir con entregar ese bien, ¿no es cierto? No tiene sentido pues que tengas que pedir una autorización por separado para utilizar de repente el correo de un cliente al cual tú le tienes que enviar el servicio, por ejemplo, o el producto que ha contratado. No tienes que pedirle consentimiento, pero sí tienes que informarle cuáles son las condiciones bajo las cuales vas a tratar esa información. ¿Y cómo lo haces? Poniendo a disposición del consumidor una política de privacidad que le informe al consumidor determinados aspectos que he listado acá, que no quiero entrar en mucho detalle, pero que seguramente ya todos ustedes han visto en las políticas de privacidad que están en web, que están relacionadas con informar quién es el titular y responsable del banco de datos, si es que se va a almacenar en un banco de datos mi información, por cuánto tiempo, con quiénes se van a compartir, si es que de repente utilizamos una plataforma tipo Amazon Web Services que tiene sus servidores en el extranjero, si es que la información va a estar con ese tercero y en ese otro país, también informar al consumidor, qué mecanismos tiene el consumidor para plantear, digamos, o reclamos, cosas así con el manejo de sus datos personales. Vamos a entrar en este punto al final, pero hay que informarle al consumidor estos aspectos, ¿no? En la medida que sus datos se vayan a tratar solamente para cumplir con el contrato, ustedes cumplen con esta obligación poniendo a la disposición esta política de privacidad en el momento de la recopilación de los datos, informándole todas esas cuestiones. Y ustedes me dirán, oye, pero hoy día los datos son una cuestión que importan a las empresas, ¿no es cierto? Es información que aporta mucho, sobre todo en temas de perfilamiento, te ayuda mucho a dónde apuntar con tu negocio, con tu emprendimiento. Y es que sí se puede tratar también esa información y también se puede solicitar esa información. Pero ahí sí requieres consentimiento, y requieres un consentimiento específico, expreso, que el consumidor o la persona pueda marcar o desmarcar, decir sí o no, que no esté atado de ninguna manera con la transacción en sí misma. ¿Qué cosas requieren normalmente este tipo de consentimientos adicionales? Cuando yo voy a tratar los datos que he recopilado para finalidades tipo de marketing, perfilamiento, temas de estadísticas, encuestas, o cuando voy a recopilar datos que me sirven para estas actividades, pero que no son necesariamente útiles para la transacción en sí. Cuando estoy en estas situaciones que yo quiero hacer y que normalmente es algo que aporta valor, ¿no? Y por eso todos vemos en las páginas web, suscribe al newsletter como una opción aparte, o marca este checkbox si quieres recibir información, o no desmarques esta información si te quieres perder información valiosa, ¿no? Hay diferentes técnicas de convencimiento, es porque se requiere un consentimiento por separado, ¿no? Evidentemente esto tiene que generar un registro en el cual podamos acreditar que hemos obtenido este consentimiento para hacer ese tipo de actividades. Evidentemente hay excepciones y toda la cuestión, pero digamos, para setear tu página como un emprendimiento, pues esta es la forma en la que deben comenzar. Y con los cookies también, ¿no?
aquí, ¿quién no ha navegado en Internet y ahora que uno busca un dato importante, así urgente, pum, y ¡pah!, le aparece todo un panel que dice la política de cookies, si quieres aceptarla o no, y a veces un poco que interfiere tu navegación, ¿no? Me ha pasado en estos días que he estado viendo un poco las páginas web y navegando que ya estos banners, que justamente son obligatorios por esta norma que se emitió en Europa, que les comentaba al comienzo, el texto que te ponen es gracioso porque te dicen, sale el texto y te dice, disculpa las molestias, perdóname, no lo hago porque quiero, así me obliga la ley. Y pum, te aparecen todos estos banners, estos banners, perdón, que regulan el uso de las cookies en las páginas web, y justamente también están orientadas a eso, ¿no? Porque claro, no es que tú puedas desactivar las cookies, hay cookies que son necesarias, pues las cookies es parte del ecosistema digital e Internet no funciona sin cookies, pero hay otro tipo de cookies que es un tipo de marketing que cumplen esas finalidades de marketing, perfilamiento, respecto de las cuales sí requieres un consentimiento específico, opt-in, como le llamamos nosotros. Pero si no quieres utilizar cookies de marketing y ese tipo, pues simplemente pones tu política de uso de cookies en el footer de tu website y ya está. Bueno, y viendo el camino del emprendedor, ¿no? Ya tenemos ya nuestra relación de consumo bien seteada, ya sé lo que el consumidor va a hacer con sus datos personales, pero, oye, pero todo no es el consumidor, pues, ¿no? A veces no, siempre trato datos de mis proveedores, que pueden ser personas naturales, pero sobre todo trato datos de mis trabajadores. No importa en qué entorno esté, en un entorno B2C o B2B, me aplican las mismas obligaciones con respecto a los proveedores y los trabajadores. Con respecto a ellos, también tengo que ponerles una política de privacidad informándoles, claro, en la medida que los datos yo los vaya a tratar para cumplir con el contrato con el proveedor, por ejemplo, o para cumplir con la relación laboral, tengo que darles la política de privacidad informándole todas esas cuestiones, digamos, que vimos en los slides anteriores, pero evidentemente adecuados pues a los tratamientos que hacemos de la información de nuestros trabajadores, proveedores, etcétera, etcétera. Acá lo más importante es buscar momentos en donde implemento estos documentos para lograr una automatización y que esto no se vuelva una carga, evidentemente, dentro de los procesos, ¿no? Y cuando hablamos de los ¿cómo se llama?, de los trabajadores, por ejemplo, evidentemente el momento más útil para implementar ese documento de política de privacidad de ellos es durante el proceso de onboarding, ¿no? Cuando el trabajador tiene que mantener todos los documentos para enrolarse una vez a la empresa, ahí aprovechen para darle su política de privacidad, informarle y que te la vuelva firmada. En el caso de los proveedores, como se utiliza mucho menos la información, porque evidentemente normalmente solo se utiliza para cumplir con el contrato del proveedor, lo puedes poner hasta en tu orden de servicio, digamos, este aviso de privacidad, o en tu orden de compra, porque la idea es que le informes al proveedor las condiciones bajo las cuales vas a tratar su información. No tienes que hacer un texto largazo de esto, la verdad. Hay fórmulas que te alcanzan en 5 líneas, pero hay otras fórmulas, dependiendo de cuál sea tu objetivo, lo puedes hacer en mucho más páginas. Y bueno, ya tengo mi negocio, ya tengo mi relación de consumo bien seteada, ya tengo las reglas claras de cómo voy a tratar la información, pero los problemas pueden estar, ¿no? O sea, evidentemente nadie está libre de problemas, y eventualmente se pueden generar reclamos de tus consumidores, o también se pueden generar reclamos a tus clientes, si estás en el B2B, que de alguna manera te involucren, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú eres una empresa que hace transporte, y hay un problema con el transporte de un producto que estaba para delivery de un cliente de ustedes, evidentemente las reglas de consumidor los pueden alcanzar, los reclamos los pueden alcanzar, ¿no? ¿Cómo nos protegemos? Hay mecanismos para protegerse, obviamente. En cuanto a la gestión de los reclamos directos, los que uno recibe, lo mínimo que hay que hacer, y que estoy seguro que ustedes conocen muy bien, es tener nuestro libro de reclamaciones. ¿Qué tengo que hacer primero para esto? Identificar en qué entorno yo ofrezco mis bienes y servicios. Si estoy en el entorno digital o estoy en el entorno físico. Según eso tendré que implementar mi libro de reclamaciones virtual o mi libro de reclamaciones físico, siguiendo para tal efecto los modelos específicos que ha emitido Indecopy. Y digo específicos porque Indecopy esto te lo fiscaliza, si no le pusiste la coma, te lo puede fiscalizar. Estoy exagerando un poquito, pero es así, ¿no? Y no hay mucha ciencia, la verdad es que es un producto que se puede comprar, el libro de reclamaciones ya listo. La cuestión es su gestión, ¿no? ¿Cómo vas a gestionar ese libro de reclamaciones? Pero además no solo tienes que tener libro de reclamaciones, sino que también tienes que tener un aviso de que tengo el libro de reclamaciones, ya sea en tu entorno digital o ya sea en tu entorno físico. Eso tiene que estar totalmente accesible para el consumidor en cualquiera de los dos entornos, digamos, ¿no? Además, si tienes un libro de reclamaciones
digital, tienes la obligación también de tener un libro de reclamaciones de respaldo, ¿no? Yo sé que esto puede sonar burocracia, pero lamentablemente son cuestiones que, como les decíamos al comienzo, son muy fiscalizadas por el INDECOPI, ¿no? Entonces, y son cuestiones que verdaderamente no vale la pena, digamos, son cuestiones muy fáciles de cumplir digamos, al menos en la teoría no parece generar mucho costo. La gestión sí, claro está, porque hay que tener en cuenta que estos reclamos hay que responderlos en el plazo de 30 días calendario, ¿no? Como dice la norma y seguro ustedes saben. Pero la verdad es que quiero que se vayan de esta presentación con un nuevo plazo de atención, porque recientemente el Congreso aprobó reducir estos plazos a 15 días. ¿Ok? No está todavía vigente esta exigencia, pero es bueno que ya la conozcan y es bueno que se adecúen, porque además también es bueno acostumbrarnos a plazos cortos para, nuevamente, mejorar la experiencia de consumo, ¿no? Muchas personas les pasará que no ponen reclamos porque si sabes que te van a responder en máximo 30 días, no vale mucho la pena, pero si te van a responder mañana o en unos días, pues definitivamente yo quiero esa empresa, quiero contratar con ese negocio cada año. Y como les decía, bueno, ¿y qué pasa pues cuando los reclamos no son a mí, pero son a mi cliente, que también es una empresa? Ahí ustedes tienen que fijar adecuadamente en los contratos con sus clientes, que tienen a consumidores, cuáles son las obligaciones y responsabilidades a las cuales ustedes van a asumir, digamos, en el marco de la prestación de los servicios, para que luego cuando pase algún problema, digamos, imaginemos que son una empresa de transporte, y de repente hubo un problema con la entrega en el almacén de mi cliente, evidentemente, pues ahí esa responsabilidad sea asumida por la parte que lo debe asumir, ¿no es cierto? De cara a las normas de Indecopi, probablemente todos van a ser responsables, pero internamente, digamos, tenemos que poner las reglas claras para ver quién asume qué cosa. Y además de eso, ustedes tienen que mantener un registro del cumplimiento de las obligaciones. Y eso pasa, por ejemplo, o mejor dicho, esa es la razón por la cual, por ejemplo, tenemos que firmar guías de remisión, o a veces cuando vamos a entregar nuestro teléfono a un servicio técnico, que es un servicio tercerizado de las empresas de telecomunicaciones, nos hacen un informe completo de cómo recibieron mi teléfono, mi laptop, etcétera, en qué condiciones me lo están entregando, porque es justamente una manera, además de que ayuda a resolver los conflictos, es una manera también de curarse en salud para ver en cancha de quién está la responsabilidad, ¿no? Es importante, digamos, tener en mi acuerdo, digamos, de prestación de servicios, en lo que fuere con mis clientes que tienen a consumidores, cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes. Pero además, digamos, ok, ya tengo mi base de datos de clientes, ya tengo mis trabajadores bien informados con mis proveedores, seteo bien mis reclamos, sé cómo administrarlos, pero eventualmente también tengo que yo compartir los datos personales con un tercero, ¿no? A veces por una necesidad, porque claramente pues una empresa no se puede encargar de todas las actividades que son necesarias para su negocio, sino que a veces es necesario hacer una tercerización. Y eso implica, y si eso implica, digamos, que tenemos que entregarle datos personales de nuestra responsabilidad, tenemos que hacer algunas cosas, digamos, tenemos que cumplir algunos requisitos, sea en el entorno en el que estemos, en un entorno digital, en un entorno físico, en el entorno B2C o en el B2B. Y, por ejemplo, estas situaciones se presentan cuando de repente pues, utilizo una empresa que se encarga de la planilla de mis trabajadores para hacer los pagos, o empresas de seguros, y yo tengo que entregarle la información de mis trabajadores, o de repente contrato una empresa de marketing que tengo que entregarle mi base de datos de clientes, o las llaves de mis redes sociales, o para que me haga un estudio de perfilamiento, o de repente contrato una empresa de cloud services también para que me hostee la información, ya sea en el extranjero o en el Perú también, dependiendo de dónde estén los data centers. Les voy a entregar datos personales. ¿Qué cuidados debo tener? Básicamente, tenemos que firmar, desde el punto de vista legal, un acuerdo de procesamiento de datos personales. ¿Qué es esto? Es básicamente lo mismo que nos sirve para curarnos en salud, como en el caso anterior. Es un documento que regula las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes en el manejo de la información. Es el documento por el cual ustedes le dicen a ese tercero que está procesando la información en nombre de ustedes, oye, por si acaso la información solo la puedes utilizar para esta finalidad y no para ninguna otra cuestión. Si lo haces y nos genera una sanción, me tienes que indemnizar. Además, yo te tengo que aplicar controles de auditoría, digamos, para estar seguro de que estás cumpliendo con estas obligaciones. Además, tú tienes que implementar medidas de seguridad para que no se filtre la información, no hay un acceso no autorizado, etcétera, etcétera. O sea, tengo que yo trasladar las mismas obligaciones que recibo yo de la norma, y que además no solo que las recibo de la norma, sino que me van a ayudar a mejorar mi reputación, porque
Seguramente ustedes han escuchado cuando pasa un incidente de seguridad, ¿quién es el responsable a veces? ¿Quién sale en la noticia? No sale el tercero, digamos, por el escritor de la información, sale la información del responsable de esta información. Entonces, si ustedes son responsables de la información de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus clientes, ustedes son los responsables de implementar estos documentos para el cuidado de la reputación vuestra, para mejorar la relación con los consumidores, ¿no? Es muy importante implementar estos documentos. No vamos a inventar la pólvora, honestamente, porque, por ejemplo, esta norma de Europa que les comentaba al comienzo, aprobó incluso modelos de estos acuerdos. Son documentos muy sencillos que se deben suscribir, pero que nos van a ayudar para poner los candados que necesitamos. Y finalmente, ya para entrar a la recta final de mi presentación, bueno, ya tengo ya mis clientes, tengo mi modelo de negocio, ya tengo las relaciones claras de consumo, ya mis consumidores saben qué puedo hacer yo con su información, atiendo bien los reclamos de mis clientes, además he puesto los candados necesarios cuando yo he entregado la información a terceros. Ya, ¿qué otra cosa me puede generar un riesgo? Y acá, bueno, ¿hay cosas adicionales que cumplir? Sí, probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen bancos de datos personales. Desde emprendimientos hasta empresas quizás un poco más maduras, tienen datos personales, ya sea de sus trabajadores, proveedores, clientes, biovigilancia, a veces de consultores, dependiendo del negocio en el que estés, alumnos, médicos, pacientes, etcétera, 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 ¿no? Y esto, pues, te gatilla una serie de obligaciones, nuevamente. Uno, y seguramente ustedes lo conocen, es el registro del banco de datos, ¿no? Cada uno de estos bancos de datos que tenemos que pasar por un procedimiento sencillo, en línea, ya es en línea, que es algo positivo, en el cual yo tengo que declarar ante la Autoridad de Protección de Datos Personales cuáles son los bancos de datos que yo tengo, ¿de acuerdo? Con determinadas características, ¿no? ¿Quién es el titular? ¿Qué datos recopilo? ¿Con qué finalidad la voy a utilizar? Si la mando al extranjero, a un flujo transfronterizo, si se la entrego de repente a una empresa de hosting que está en Estados Unidos, a un Web Services, a un Microsoft Azure, etcétera, etcétera. Es un trámite, como les decía, que dura 30 días calendario, en la práctica dura un poco más, pero es un tema declaratorio, no hay que entregar la información del contenido del banco de datos, que es un tema que claramente preocupa, ¿no? Porque es información que tiene un valor para los negocios. Y en ese punto sí, debo decir que lo hemos puesto como red flag, porque es un tema que la autoridad fiscaliza mucho, muchísimo, muchísimo, porque lo puede hacer en línea. Basta con que tengas la razón social de una empresa, consulta su registro y ve si ha registrado algo. Si no ha registrado nada, te manda tu carta. No digo que este registro necesariamente aporte valor, porque honestamente en Europa ya se dejó de lado este tema de los registros de bancos de datos, pero sí puede generar un red flag, porque las multas pueden ser hasta, no sé, 20.000 soles, 25.000 soles por no registrar un banco de datos, que pues no es conveniente. Esa plata es mejor utilizarla en la innovación y en el desarrollo de lo que es urgente, ¿no? Y finalmente, una obligación que también debemos cumplir y que está vinculada a la obtención del consentimiento y a la disposición de políticas de privacidad que hablábamos hace un ratito, es que esta ley también obliga a que los responsables de banco de datos tienen que habilitar mecanismos para los titulares de datos, ya sea para los consumidores o para los trabajadores, proveedores en general, respecto de los grupos que recopilemos sus datos. Las empresas tienen que implementar algún mecanismo por si acaso los titulares de los datos quieran poner, entre comillas, un reclamo respecto del manejo de sus datos. ¿Qué tipo de requerimientos o reclamos pueden venir, por ejemplo? Cuando la persona quiere, por ejemplo, decir, oye, empresa, quiere preguntarle a la empresa, infórmame qué datos míos tienes, de dónde los obtuviste, ¿no? Quiere acceder a su información. Y la empresa estaba obligada a responder y decirle, sí, tu información la obtuve de tal fuente, ¿no? Y luego también te puede decir, oye, por favor corrige esta información, ¿no? A veces no sé si les ha pasado que a veces los llaman ofreciendo un producto que era para otra persona porque la base de datos no estaba actualizada. Tenemos derecho a decirle, oye, actualiza y no elimina mi dato, digamos, porque ya lo tienes de manera equivocada. También puedo decirle a la empresa, oye, cancela mi dato, ¿no? Ese es el derecho de cancelación. Ya no lo utilices, elimínalo de tu base de datos, o me puedo poner al tratamiento y decirle, ya no lo utilices. Y esto es muy común, sobre todo cuando tenemos la opción de suscribirnos de las listas de mensajerías y de publicidad, por ejemplo, las listas publicitarias. Esta ley de protección de datos reconoce estos derechos y las empresas tienen que, de alguna manera, implementar mecanismos que pueden estar relacionados con correos electrónicos, teléfonos,
direcciones físicas, formularios electrónicos, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que evidentemente estos mecanismos estén bajo el control del negocio y puedan cumplir sobre todo en la atención de los plazos, ¿no? La verdad que son diferentes plazos, pero yo les recomiendo que se tende una vez que tienen que responder cualquier requerimiento que reciban a través de este mecanismo en el plazo de 5 días hábiles. Este mecanismo tiene que ser gratuito y accesible, y más importante aún, tiene que informarse en la política de privacidad, como decíamos hace un ratito, ¿no? Ahí tienes que decirle, por si acaso, tú puedes acceder a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, a través de estos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad quería tocar estos 6 puntos que creo que son vitales, digamos, desde un comienzo, porque nos van a ayudar a configurar nuestros negocios de esta manera. Acá les dejo un resumen, digamos, de los títulos que hemos hablado hace un ratito. Básicamente tiene que acordarse de términos y condiciones claros para mi relación de consumo. Política de privacidad para informar a mis consumidores cómo voy a tratar esa información, y si quiero tratarla para una finalidad diferente a la transacción, requiere un consentimiento específico, libre, expreso, que el consumidor pueda decir sí o no. Hacia adentro, tengo que también cuidar la información de mis trabajadores y proveedores, y en general, he puesto trabajadores y proveedores porque creo que por ahora es lo más importante, pero tengo que darle la política de privacidad a estos 2 grupos. Además, para gestionar libro de reclamaciones físico-virtual, respuesta en 15 días calendario. Si entrego información a terceros, asegurarme que se la entregue con contratos que me aseguren que esta información va a estar bien protegida, y una vez que tengo ya todos mis bancos de datos, voy corriendo a escribirlos ante la autoridad a mi computadora, completo la información que me piden, e implemento, digamos, estos mecanismos para atender los derechos de los consumidores, de los trabajadores, cualquiera que quiera plantearme algún tipo de reclamo, entre comillas, solicitudes en realidad, con respecto al manejo que nosotros como emprendedores hacemos de la información de estos terceros, ¿no? Digamos, es un toolkit básico que espero que les sea de utilidad. Evidentemente no he entrado a full detalle a cada uno, es para que ustedes sepan, digamos, identificar dónde están estos riesgos, pero claro está que espero que esto sea de utilidad, digamos, para sus negocios, ¿no? Y les agradezco por esos minutos que me han permitido para compartir estas breves ideas. Muchas gracias, Crosby, por la presentación. Tenemos algunas preguntas en el Q&A que iba a formular Miquela. Miquela, ¿estás por ahí? Sí, bueno, gracias, Crosby, por la exposición, ha sido muy interesante. En realidad me pareció bastante importante lo que comentaste acerca de aquellas conductas que las empresas deberían evitar frente a los consumidores para no ser sancionados. Y en base a tu experiencia, quería preguntarte cuáles son aquellos reclamos más comunes que ves de los consumidores frente a las startups. A ver, ahorita, digamos, los reclamos que hemos visto están relacionados con el no cumplimiento de las expectativas del consumidor, ¿no? Porque de repente no se entregó un bien a tiempo, o en el plazo acordado, o porque de repente no fue lo que se le había ofrecido inicialmente las condiciones, porque hubo un cobro adicional que no se le informó al consumidor, y esas cuestiones, digamos. Pero sobre todo, ahora que los emprendimientos están bastante enfocados en entornos digitales, Indecopi también ha fiscalizado mucho el tema de los libros de reclamaciones y los términos y condiciones. O sea, que cumplan con estos requisitos, porque, sobre todo en pandemia, y sobre todo en contextos de trabajo remoto, la fiscalización de Indecopi se ha centrado en hacer fiscalizaciones también a distancia. Y la verdad que para fiscalizar a los negocios ahora está simplemente a 1 metro a su computadora, y ahí pueden simplemente entrar y ver que cumplan, ¿no? Así como también en tema de datos personales, la autoridad puede decir, ya, meto ahí una lista de RUCs a ver quiénes cumplen, y ya fiscalicé, ¿no? Y a veces pues hay indicadores, hay KPIs internos de las instituciones que tienen que cumplir, y pues nada más fácil para el Estado, como ustedes emprendedores conocerán muy bien, que fiscalizar pues a lo formal, ¿no? Y verdaderamente ahí es donde se entra la autoridad, en documentos que están ahí en línea, en prestaciones que están ahí que se pueden observar fácilmente,
por ahí vienen muchas veces las investigaciones. Gracias, Crosby. Muy, muy interesante la explicación. Y justo también hablando del marco digital y del mundo digital, una de las consultas que también se ha presentado en los asistentes es la convicción que genera frente a Indecopy el marcar el casillero de aceptación de los términos y condiciones en las páginas web, y si basta presentar esa constancia para generar una convicción, o si se debe presentar algún documento adicional o alguna declaración que funcione como una prueba adicional, ¿no? Eso es importante y hay mucha casuística del tema porque normalmente las empresas no han prestado atención, y hablo hace algunos años cuando comenzó a evolucionar el tema del e-commerce, las empresas cumplían con poner a disposición el documento en Internet en el proceso de compra, pero a la hora de demostrar cuál fue el documento que aceptó el consumidor, no tenían cómo hacerlo, ¿no? Y acá hay dos posibilidades. La norma te habla de, oye, una posibilidad es enviarle una copia de los términos y condiciones al consumidor a su correo una vez que acabas con la transacción. Y también, y eso pasa a veces cuando a veces recibimos un correo con la confirmación de la compra y debajo con los términos y condiciones. Es una manera, pero también hay otras maneras de mantener registros fidedignos, digamos. Uno puede obtener registros que son inalterables, digamos, en el entorno digital, respecto del acceso de una persona a un sitio web específico, en algún momento específico, hora específica, desde una computadora específica o con una IP específica, que muchas veces todos esos datos te pueden servir como prueba de que efectivamente el consumidor estuvo de acuerdo con esos términos y condiciones en su momento. Pero para eso tienen que hablar con vuestras áreas de IT para ver si es que pueden generar esos registros, porque la otra alternativa, como les decía, es que simplemente se genere un envío automático de los términos y condiciones al correo de los consumidores. No es algo que lo hemos visto también que se viene haciendo. Gracias, Crosby, por tu respuesta. Otra consulta que están realizando los asistentes es sobre el tipo de información a la cual las empresas tienen acceso, y si, por ejemplo, aquellos datos o información de los representantes y los proveedores que estén publicados en la ficha RUC, a la cual se le tiene acceso de manera pública, también se debe registrar en el banco de datos personales, o si ello no debe ser considerado. Y son datos, a ver, hay que enfocarlo de dos maneras. Uno es dato del representante de la empresa, o sea, verdaderamente es un representante de la empresa, y dos, está actuando como representante de la empresa. Si es que es un dato del representante de la empresa y se está tratando la información en el marco de su función como representante de la empresa, ese tratamiento de información está fuera del ámbito de la ley de datos personales, porque esta aplica, como les comentaba, solamente a personas naturales. Y un ejemplo, digamos, muy sencillo es, si es que yo llamo a un gerente de una empresa para contratar, digamos que llamamos al gerente del estudio, ¿no? Una cosa es que lo llame a alguien para contratarlo por los servicios del estudio, y otra cosa es que de repente lo llame una empresa a su correo, a la oficina, acá, para ofrecerle un servicio directamente al gerente, ¿no es cierto? Porque de repente es una persona que le gustan los carros y le quiero vender un carro a esta persona, ¿no? Si es que es ese tratamiento, digamos, ahí sí tienes que registrarlo porque ese tratamiento sí está dentro del ámbito de la aplicación de la ley. Todo va a depender de para qué y en el marco de qué tratamos los datos personales. Gracias, Crosby, muy clara la respuesta. Para terminar con las preguntas, le cedo la palabra a Luis Ernesto Marín, que también está interesado en formular una pregunta. Perdón, está en mute. Gracias, Miquela. Crosby, yo tenía una pregunta para ti, y es un poco una curiosidad de algunos temas que estamos viendo últimamente aquí en la oficina, bueno, con el equipo, y es, ¿hacia dónde crees tú que va a ir todo el tema de, digamos, protección de datos personales, protección al consumidor, ahora que vemos cómo el tema del metaverso comienza a ser una, digamos, ya no una idea, sino una realidad? Claramente, creo, va a haber mucho más flujo de datos personales, ya no es solamente, digamos, tu información personal, vas a tener un avatar, una representación física en un mundo virtual. Pero ¿cómo ves tú esto? ¿Hacia dónde crees que va
va a ir todo este tema considerando lo que estamos, digamos, viendo en otros países y viendo como que casi es una realidad aquí? Esa pregunta es muy, muy precisa y primero hago un disclaimer. Lo que voy a comentar es una opinión personal y no representa, digamos, a los clientes a los cuales represento o representamos y menos aún a los que hemos asesorado en estos temas específicamente. Y es que, a ver, hay un estudio de Gartner que lo que te dice es que para el 2026, el 26% de la población al menos va a pasar 1 hora y media en el metaverso, ya sea para interactuar con otras personas, comprar bienes y servicios, educarse, entretenerse, etcétera, etcétera. Dada esta información que les acabo de dar, si es que hace 10 años, digamos, todos hubiéramos conocido la importancia de las redes sociales y nos hubieran dicho, oye, hoy en día todo el mundo está en las redes sociales, seguramente hubiésemos comenzado nuestro posicionamiento en las redes sociales hace 10 años de una manera mucho más agresiva. Las redes sociales han migrado, ahora van a estar en el metaverso, y yo creo que ese es el futuro. O sea, ahí ha caído, digamos, el nuevo entorno, y creo que si no estás en el metaverso, pues probablemente te estés perdiendo mucho, porque el metaverso te da un mundo de oportunidades y un mundo de regulaciones por explorar todavía. Tan solo hablar con los temas de los NFTs, ¿no? de las representaciones digitales, de los activos digitales únicos. El hecho de que uno tenga un NFT implica que tus datos se van a procesar en el blockchain, implica que tus datos van a ser procesados por una billetera electrónica, que tú vas a tener un ID único, implica que tus datos bancarios probablemente el dinero fiat que tú tienes en tu cuenta bancaria va a tener que transferirse a tu billetera electrónica para que luego se pueda convertir en criptomonedas, y con criptomonedas en el metaverso puedas adquirir activos digitales que van a tener tu información cuando seas propietario. Entonces, los datos personales van a estar ahí, las relaciones de consumo van a estar ahí. La verdad es que yo les sugeriría que vayamos mirando nuestro siguiente foco a este espacio, porque es lo que se viene. Y ahí tenemos que analizar y ser creativos, digamos, para poder cumplir con toda esta lista de cosas que yo he mencionado y que quizá en el entorno de la web 2.0 pues parece viable, pero en este nuevo mundo donde funciona, no en una parte del mundo, porque el blockchain está ubicado en todas partes del mundo, ¿qué ley aplicamos? ¿No? Entonces, se viene todo un reto para los abogados bien interesante, que creo que hay que comenzar a mirar, y los negocios tienen que comenzar a explorar, ¿no? Leía la vez pasada que el mercado de NFTs se movió en $40.000 millones, solamente ese mercado en un año. Es impresionante. Así que yo les recomiendo que pues pongan un ojo en ese mercado. No, muchísimas gracias, Crosby, por la respuesta. O sea, definitivamente creo que todo esto de la Web3, más allá de lo que hemos conversado ahora, va a tener cambios importantes a la forma como hacemos negocios, la forma como innovamos, las oportunidades que se pueden generar ahí, y por supuesto todo el tema de regulación y temas legales alrededor de esto, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ya finalizando y digamos siendo la hora, agradecerles a todos por su presencia en el webinar. Nosotros, como les decía al inicio, vamos a estar haciendo webinars sobre temas de interés para emprendimientos, para startups. También tenemos un programa, una serie de webinars que vamos a hacer sobre temas, digamos, vinculados a cripto, a metaverso, a NFTs, a todos estos temas que hoy por hoy, de los que todo el mundo habla y que claramente pueden tener consecuencias legales. Así que les pedimos, búsquenos en LinkedIn, en la página del estudio, denle like, suscríbanse a la página web del estudio, ahí siempre está colgada toda la información de los eventos que hacemos o las opiniones que podemos estar dando sobre diversos temas. Para los que tengan interés particular en temas de blockchain y metaverso, entren a blockchain.bakermckinsey.com, ahí van a poder tener todos los insights de lo que estamos haciendo junto con las otras oficinas de la firma en estos temas. Y bueno, a todos muchas gracias. Crosby, nuevamente muchas gracias por tu presentación, y nos estamos viendo, esperamos, en un mes para la segunda edición de los webinars enfocados en startups. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.